Vamos a hablar en este último vídeo de teoría de lentes y espejos. ¿Vale? Una lente, por ejemplo, son las lentes, la idea básica que tenemos de las lentes de unas gafas, por ejemplo. Pues eso es una definición sería un sistema óptico limitado por dos dioptrios. Hasta ahora hemos visto dioptrio esférico y dioptrio plano. Pero una lente es un sistema formado por dos de ellos. Y los que vamos a estudiar nosotros, y una lente tiene la característica que al menos uno de ellos tiene que ser esférico. Y además vamos a ver el caso en el que el medio, a ambos lados de la lente, tiene el mismo índice de refracción. Por ejemplo, si te pones unas gafas, quiere decir que la gafa, el vidrio del material del que está hecho la lente, tiene un determinado índice de refracción y la luz viaja antes por el aire, luego pasa por la lente y luego sale otra vez al aire, que el medio después y antes es el mismo. Vamos a considerar lentes delgadas, que no van a desplazar al rayo, ¿vale? Y las vamos a clasificar en convergentes y divergentes. Convergentes son aquellas es que los rayos incidentes paralelos al eje óptico convergen al salir. Los convergentes, luego vamos a ver una imagen, son aquellas en las que la imagen se forma porque los rayos sí que se cruzan realmente. Y divergentes son aquellas en las que los rayos se van a separar, nunca se van a cruzar y lo que se cortan son las prolongaciones de esos rayos. Una primera clasificación de lentes, fíjate, entre convergentes y divergentes, sobre todo nos van a interesar estas cuatro primeras de aquí, estas, ¿vale? Biconvexa, recuerda que lo de la curvatura, si yo me pongo delante de ella, veo que la curvatura sale hacia mí, eso es lo de convexa, y por aquí si la mirase de frente también la curvatura sale hacia mí, dos veces convexa, quiere decir biconvexa. Fíjate que esta sería esférica y su centro estaría aquí, la de 1, donde 1 quiere decir que es el primer medio, el primer dioptrio con el que se encuentra la luz cuando viaja de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces es este primer dioptrio, el centro pues yo que sé estaría por aquí, y entonces este es R1, que por nuestro criterio de signos es positivo. En cambio 2, el dioptrio 2, si prolongase la esfera sería este de aquí, este sería el centro del dioptrio 2 y su radio R2 sería este de aquí. ¿Vale? Es negativo según nuestro criterio de signos. Plano convexa, radio 1 mayor que 0 y el 2, el dioptrio 2, es plano. Luego su radio curvatura es infinita. Aquí es bicóncava, dos veces cóncava. Fíjate que el radio R1 es negativo y el radio R2 es positivo en este caso. Plano cóncava, bien. Las bicóncavas y plano cóncavas son divergentes, las biconvexas y plano convexas son convergentes. Este es el símbolo con que habitualmente se representa una lente cuando es convergente y este es el símbolo para indicar que la lente es divergente. La ecuación fundamental de las lentes delgadas. Bien, el cómo se obtiene, pues no nos interesa tanto, nos va a interesar la fórmula sobre todo, pero la idea básica es que como pasa por dos dioptrios, del objeto que está a una distancia S originalmente, el primer dioptrio formaría una imagen a una distancia S1'. Y luego esa imagen es el objeto para el segundo dioptrio. Y de esa formará otra imagen que es la imagen final que a nosotros nos interesa, que está a una distancia S'. Bien, el tema está en que esta es la ecuación. Esta es la ecuación fundamental del dioptrio esférico. N representa el índice de refracción, que habíamos dicho que vamos a trabajar en la situación en la que el índice de refracción antes y después de la lente es el mismo, N. N' es el índice de refracción de la lente. S es la posición en la que está el objeto. Trabajamos con lentes delgadas de tal forma que aunque aquí nos representen que evidentemente la lente tendrá un determinado grosor, pero nosotros vamos a considerar que este grosor es nulo. O sea que aquí, si esta lente es convergente, la representaríamos así, la podríamos representar así, si no necesito los radios de curvatura, ¿vale? Sí, podría representar así, y si el objeto está aquí y la imagen final está aquí,
Pues es que esto es S y esto es S'. También comentamos que aunque esta demostración se hace para una lente biconvexa, se puede demostrar que es aplicable a cualquier lente. Entonces, seguimos. Radio R1. R1 es el radio de la primera superficie, del primer dioptrio, con el que se encuentra la luz, y R2 el del segundo dioptrio. S la distancia objeto, S' la distancia imagen. En el caso particular de que antes y después hubiese aire, este n vale 1, quedaría esta expresión. Pero a nosotros lo que nos interesa aprendernos es esta. Para que nos digan, oye, antes había tal medio con tal índice de refracción, bien. Para no aprendernos solo el caso particular del aire. Focos y distancias focales. Pues fíjate, si te acuerdas de lo que era la distancia focal objeto y distancia focal imagen, pues a partir de la ecuación fundamental del dioptrio, perdón, de la lente delgada, podemos saber dónde está la focal imagen, ¿vale? Pues ¿dónde va a estar? Si los rayos llegan paralelos desde el infinito, S igual a menos infinito, la imagen se va a formar, ¿dónde? En S' igual a F'. Si sustituimos aquí, y S vale menos infinito, este término va a ser 0, este menos n partido de S se va a convertir en 0, y va a quedar que S' es igual a F', luego n partido de F' es igual a, segunda parte de la igualdad, queda como está. Análogamente nos comentan que puedo saber dónde está la distancia focal objeto porque en ese caso, si el objeto lo colocamos en S igual a F, es la distancia a la que, colocas el objeto, de manera que los rayos salgan paralelos y la imagen se formaría en el infinito. Entonces nos queda esto de aquí. Fíjate que entonces la segunda parte de la igualdad, n' menos n por 1 partido de R1 menos R2 partido de R2 es igual a n partido de F'. Entonces se cumplirá que n, también se cumplirá que n, vamos a ponerlo por aquí, vamos a escribirlo. Ya que a lo que me refiero es, si ya nos hemos aprendido, vamos a aprendernos de memoria lo mínimo posible. Si conocemos esta ecuación y ya sabemos hallar inmediatamente dónde está la focal F' o la focal objeto, pues fíjate que podemos hallar otra relación muy, muy interesante. En la segunda parte de la igualdad, fíjate, es la misma en estas dos expresiones. Luego se tendrá que cumplir que n partido de S' menos n partido de S es igual a n partido de F'. ¿Vale? Si divido todos los términos entre n, que es un factor común, pues te queda que 1 partido de S' menos 1 partido de S es igual a 1 partido de F'. Si me fijo en la expresión para la focal objeto, tengo que es la misma que para la focal F', pero multiplicado por menos 1. Si te fijas. Así vemos entonces que las focales en valor absoluto valen lo mismo, pero están cambiadas de signos. Y aquí tienes las dos expresiones que podemos obtener. Esta es la focal F', la que he obtenido yo antes, y como la focal objeto es menos F', pues eso es otra ecuación muy importante. En las lentes convergentes, la focal imagen, porque son aquellas en las que hacen converger realmente a los rayos paralelos, la focal imagen siempre va a tener un valor positivo. Estamos hablando de lentes delgadas. Y si la lente es divergente, como los rayos divergen tras producirse la refracción, la focal imagen va a ser negativa. ¿Vale? Es decir, en las lentes delgadas, la focal objeto estará a una distancia, será un punto por aquí, ese es el punto focal objeto, este sería la distancia focal objeto, punto con mayúscula, distancia con minúscula. ¿Vale? La focal objeto va a estar a la izquierda, la focal imagen a la derecha, la focal imagen va a ser, la distancia focal imagen va a ser positiva, la distancia focal objeto va a ser negativa. En cambio aquí, el punto focal objeto está a la derecha y F es positiva y F' negativa. Esto es muy importante.
simple y llanamente por las características de la lente de ser convergente o divergente. Más cosas importantes. El aumento lateral, que sigue definiéndose como se definía. La proporción, el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Bien, sigue siendo n por s' partido n' partido de s, pero ahora aplicando el cálculo que hemos tenido que hacer para hallar la distancia de la imagen final y tal, se puede mostrar que es simplemente s' partido de s. ¿Qué me quiere decir esto? Que si el aumento lateral es positivo, será que la imagen es derecha. Claro, si este cociente tiene un valor positivo, o los dos, tanto y' como y son positivos, o los dos son negativos. Entonces la imagen va a ser derecha. Y va a estar, y si los dos son positivos o los dos son negativos, va a estar en el mismo lado que el objeto. Como los rayos sí que pasan realmente al otro lado, entonces la imagen es virtual. ¿Vale? Para que sea real, el aumento lateral tiene que ser negativo, que en este caso entonces además la imagen será invertida y estará en el lado opuesto. Si el objeto está a una distancia s, la imagen será real si s' tiene signo distinto. ¿Vale? La imagen será invertida y estará en el lado opuesto al objeto, luego la imagen es real. Los rayos realmente se cruzan para formar la imagen. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ver otro término importante, es la potencia de una lente. El término este de las dioptrías, que todos hemos oído hablar. Pues la potencia de una lente es simplemente la inversa de la focal imagen, ¿vale? Pero muy importante, tienes que poner, para que te salga la potencia en dioptrías, la focal f' la tienes que expresar en metros. En una lente convergente, la focal f' ya hemos visto que es positiva, y eso quiere decir que la potencia será positiva. Y al inverso, en una lente divergente. Construcción de imágenes, los tres rayos que habíamos comentado ya. Fíjate, los casos que podemos tener. En una lente convergente, aquí tenemos los tres rayos de los que hablamos también cuando hablamos de la teoría de los dioptrios. Un rayo que llega paralelo, tras refractarse, va a pasar por la focal f'. Un rayo que pase justamente por el centro no se va a desviar por la ley de refracción, incide con ángulo cero, el ángulo de refracción es cero, no se desvía. Y un rayo que pase por la focal objeto, tras refractarse, seguirá paralelo. Fíjate cómo aquí estamos en un caso en que colocas un objeto a una distancia más allá del doble de la distancia focal objeto. La imagen es real porque los rayos sí que se cruzan realmente, es invertida. Fíjate que aquí I sería positiva, pero I' es negativa y de menor tamaño. ¿Que colocas el objeto justamente a una distancia 2f? Va a ocurrir lo mismo, la imagen es real e invertida, pero de igual tamaño. Si la colocas a una distancia más allá de la focal objeto, pero más cerca que 2f, pues aquí la imagen será otra vez real e invertida, pero de mayor tamaño. ¿Vale? La construcción es la misma. Recuerda que en realidad te valen con dos de estos tres. En cuanto se crucen dos, pues ya está. Si justamente colocas el objeto en la focal objeto, pues no va a haber imagen, ya que los rayos salen paralelos y nunca se van a cruzar. Ni los rayos reales, ni realmente se van a cruzar, ni sus prolongaciones. Lo que ocurre es que la imagen es un borrón, ¿vale? Es una mancha de luz que no forma imagen. Vamos aquí. Bien, si la colocas más cerca, pues fíjate, el rayo que llega paralelo pasa por la focal imagen, muy bien, y el que pasa por el centro no se desvía, sería este de aquí, y luego uno que pase por la
que provenga de la focal objeto o su prolongación, tras refractarse, sigue paralelo. Fíjate que estos rayos nunca se van a cruzar. Nunca se van a cruzar. Por eso la imagen es virtual, porque quienes se cruzan son sus prolongaciones hacia atrás. Fíjate que la imagen es derecha y prima e i tienen el mismo signo. Y tiene mayor tamaño, es más grande la imagen. En una lente divergente siempre te va a ocurrir que la imagen es virtual, derecha y de menor tamaño. El rayo que llega paralelo va a pasar por F', su prolongación. Recuerda que en una lente divergente F' está a la izquierda, F', la distancia focal-imagen, es negativa. A diferencia de las lentes convergentes donde F', la distancia focal-imagen, es positiva. La que pase por el centro no se desvía y la que provenga de la focal o esté dirigida hacia la focal objeto tras difractarse sigue paralelo. Bien, espejos. Aquí lo más importante de los espejos es, o una cosa muy importante es tener en cuenta que la imagen se va a formar hasta ahora en dioptrios o lentes, que es un sistema óptico formado por dos dioptrios. Siempre estamos hablando de refracción. La luz pasa realmente al otro lado. En un espejo lo que vamos a tener es reflexión, muy importante esto. Los rayos se reflejan. Hay el fenómeno de reflexión, no de refracción. Aquí tenemos, y se cumple la ley de refracción, que me dice que el ángulo de incidencia y el de reflexión son el mismo, pero por el criterio de signos que estamos tomando, tendrían signos distintos. Si aplicamos la ley de la refracción en aproximación paraxial, tendríamos esto de aquí, y esa reflexión equivaldría a una refracción en la que los índices de refracción cumplen esta condición. ¿Por qué hago todo esto? Porque sabemos que lo que ocurre es una reflexión, pero para poder seguir aplicando la ecuación fundamental del dioptrio esférico, todo ocurre como si, y empezamos hablando de espejo plano, como si los índices de refracción cumpliesen esto y que el radio, en el caso de un de un espejo plano, el radio es infinito. Entonces, a partir de la ecuación fundamental del dioptrio esférico, si utilizo esta expresión y sustituyo n' por menos n, llegamos inmediatamente a esta ecuación y S' es igual a menos S. Es decir, que la imagen va a estar en valor absoluto a la misma distancia que el objeto, pero en el lado opuesto. Entonces la imagen siempre va a ser virtual, ¿vale? Se va a formar al otro lado del objeto. Como los rayos realmente hay una reflexión, no van a cambiar del lado izquierdo al derecho, pero la imagen sí que se te forma al otro lado. La imagen siempre es virtual. Construcción de imagen con un espejo plano, ¿vale? Recuerda, en un espejo hay reflexión. Los rayos no pasan al otro lado, los rayos se reflejan. El rayo que llega paralelo, por la ley de reflexión, el ángulo de reflexión es el mismo. Este que llega con un ángulo θ, pues el ángulo de reflexión será otro que en valor absoluto vale lo mismo, aunque por nuestro criterio de signos tiene un signo negativo. Los rayos nunca se van a cruzar, los que se cruzan son su prolongación, y la imagen se forma de forma que se cumple que S' es igual a menos S. También se va a producir el fenómeno de una inversión derecha-izquierda, lo puedes ver si te pones delante del espejo y levantas la mano derecha, tu imagen levantará la mano izquierda. La imagen es virtual, el aumento lateral sigue valiéndonos la ecuación que vimos para el dioptrio esférico. Hemos visto que S' es igual a menos S y que N' es igual a menos N. Total te queda más 1. Quiere decir que la imagen es derecha y del mismo tamaño. Virtual, del mismo tamaño y derecha. Estamos hablando de espejo plano. Y por último, en espejo esférico. Los espejos esféricos pueden ser cóncavos y convexos. Pero vuelvo a repetir una vez más. Mucho cuidado. En espejos hay reflexión, no refracción.
Fíjate aquí que en este espejo cóncavo, como vamos a ver, el centro del espejo y la distancia focal cumple que en valor absoluto el radio es 2 veces la distancia focal, ahora lo vamos a ver. Pero de momento solo me voy a fijar en cómo se dibujan la trayectoria de estos rayos. Si estamos diciendo que hay reflexión y este es el centro, fíjate que si yo prolongo por aquí, esta es la normal. Entonces tengo mi rayo incidente que forma un ángulo θ con la normal y el ángulo de reflexión tiene que ser en valor absoluto igual. Por lo tanto, el rayo no puedo pensar yo que se reflejase, digamos, siguiendo esta dirección, porque el ángulo que formaría con la normal sería mayor y lo que tiene que ser es igual. La única forma que tiene de hacerlo es seguir esta dirección para formar el mismo ángulo. El rayo que llega pasando por el centro se refleja formando 0 grados. 0 grados forma el rayo incidente, 0 grados forma el rayo reflejado. Y el resto parecido. ¿Vale? Entonces esta es imposible, no se puede reflejar así. Se tiene que reflejar tal como nos indica el dibujo. En esta dirección y este sentido. Y vemos como en un espejo cóncavo los rayos sí que van a converger. ¿De acuerdo? Y en un espejo convexo podemos tener aquí, esta es la normal, este es el centro, entonces esta es la normal a la superficie de separación, llega el rayo incidente y la única posibilidad que tiene es para cumplir la ley de reflexión, es seguir esta dirección y este sentido. Entonces los rayos divergen, nunca se van a cruzar, se cruzarían sus prolongaciones. ¿Vale? Y así puedo definir las focales, la distancia focal en un espejo. Distancia focal f', que vamos a ver que es igual a la distancia focal objeto. Bien, en la figura, rayos que provengan, está bien. Tomando el invariante de Abel, la ecuación fundamental del dioptrio esférico, pero ahora con n igual a menos n', como antes, pero en los espejos planos, además, el radio era infinito, pero en este caso no, son espejos esféricos. Pues llegamos a esta ecuación de aquí. 1 partido de S más 1 partido de S' es igual a 2 partido de R. Fíjate cómo se ha llegado aquí. Pues vamos a verlo. La ecuación fundamental del dioptrio esférico era la de n' partido de S' menos n partido de S es igual a n' menos n partido del radio. Si utilizo que n es igual a menos n', pues podemos poner que n' partido de S' más n' partido de S, porque n es igual a menos n', es igual a 2n' partido de R. N' factor común, y que me queda 1 partido de S' más 1 partido de S es igual a 2 partido de R. ¿Vale? Por eso comento que es importante aprenderte de memoria cosas, pero las mínimas posibles. Todas las demás las puedes deducir. Distancias focales. La distancia focal objeto, que si tú colocas un objeto a la distancia focal objeto, implica que la imagen se va a formar en el infinito. Sustituyendo aquí, pues la focal objeto es igual a R medios. Inmediatamente. Vamos a borrar estos dibujos que he hecho. La distancia focal imagen, otro tanto de lo mismo. ¿Vale? Y entonces llegamos a que la distancia focal objeto y la distancia focal imagen es lo mismo. Y sustituyendo aquí, 2 partido de R es 1 partido de F. ¿Vale? Tengo también una ecuación que me relaciona las distancias objeto-imagen con la focal objeto. El aumento lateral, que tiene la descripción de siempre, pues me quedaría menos S' partido de S. Construcción de imagen, de imágenes, los 3 rayos principales de siempre. Vamos a verlo un poco más grande incluso. Voy a meter aquí un poco de zoom.
¿Que los espejos son cóncavos? Bien, pues vamos a ver. Fíjate, aquí tenemos el objeto, ya hemos visto que la R es 2 veces F, ¿vale? El radio es el doble que la distancia focal. El rayo que llega paralelo pasa por la focal, imagen. El rayo que pasa por la focal sigue paralelo. En este caso, como coincide el punto focal objeto y el punto focal imagen, pues tenemos esas dos trayectorias de los rayos. Y el rayo que llega incidente pasando por el centro, como ese coincide con la normal, tras reflejarse, pues tiene que seguir la ley de la reflexión, y si el ángulo de incidencia es cero, el de reflexión también es cero. Fíjate que la imagen es, vamos a escribirlo por aquí, la imagen es real porque los rayos realmente se cruzan. Fíjate, muy importante, como no estamos en el caso de una lente o un dioptrio, el objeto y la imagen están en el mismo lado. Y este es el caso de que para un espejo la imagen sea real, al revés de lo que pasaba en una lente, que la imagen era real cuando se formaba en el otro lado. En este caso es invertida, aquí vemos que I es mayor que 0, pero I' es menor que 0 y es de menor tamaño. Si colocamos el objeto justamente en C, pues la imagen es invertida, pero del mismo tamaño. Y es real también. Si la colocamos entre el centro y la focal, vuelve a ser real, es invertida y de mayor tamaño. Si la colocamos justamente en el punto focal, no se forma imagen, porque los rayos van a salir paralelos, y si la acercas más, en este caso obligas a que la imagen sea virtual y de mayor tamaño. Fíjate que un rayo que proviniese de la distancia del punto focal, objeto, tras reflejarse sigue paralelo, el que viene paralelo, perdón, el que viene pasando por el centro no se va a desviar, ¿vale? Y la imagen tiene esas características, en este caso es virtual. Y por último, si el espejo es convexo, vamos a borrar todos los dibujos. Si el espejo es convexo, la imagen siempre va a ser virtual. Rayo que llega paralelo, la focal, en el convexo, R es 2 veces F, como el radio es positivo, la focal también es positiva y está en este lado, ¿vale? Al revés que los cóncavos. Rayo que llega paralelo se refleja y pasaría por la focal. Rayo que iría dirigido al centro, ángulo cero, ¿vale? Y en su prolongación la imagen siempre es virtual y es más pequeña. Y hemos acabado. Con la resolución de los problemas también os incluiré esta hojita en la que tenéis un formulario, ¿vale? Con todos los casos que hemos visto. Os lo incluiré, lo tendréis en la hoja donde incluyo también las soluciones de los problemas hechas, digamos, a mano, ¿vale? Pues nada, ya hemos acabado.